Voy a dirigir unas breves palabras básicamente pues, para darle la bienvenida a este nuevo acto que celebramos en relación a la divulgación de la salud o aspectos de la salud relacionados con aspectos bueno, pues que son de interés de todas las personas, que de alguna manera nos afecta, la salud siempre nos afecta a todos, pero de forma muy común y que tienen una cierta vinculación también pues, con aspectos del medio ambiente, la calidad de vida, etcétera. Este nuevo acto se enmarca pues, una serie de unos ciclos que organizamos desde el Colegio de Médicos, con esa vocación, como digo, dirigido pues a todos ustedes, ¿no? a la población en general, a todo el que pueda estar interesado en esos aspectos generales e importantes de salud más o menos básica, y donde intentamos, bueno, pues de alguna forma divulgar ese conocimiento, difundir ese conocimiento, que es una vocación del colegio y uno de los papeles que debemos asumir en el colegio, invitando, bueno, pues a personas que pensamos que nos pueden aportar pues mucho en cuanto a conocimiento y experiencia, y yo creo que de alguna forma pues pueda satisfacer un poco su curiosidad o su interés al respecto de los temas que tratamos. En este sentido, bueno, pues tengo que agradecer muy sinceramente a la Junta Directiva del Colegio de Médicos y en particular al grupo de trabajo que se encarga de organizar esta serie de jornadas por su trabajo, luego su implicación y fruto de eso, bueno, por conseguir el poder estar hoy aquí, ¿no? A la Fundación Ibercaja también por su apoyo y su respaldo. Lo hacemos aquí precisamente porque, bueno, aunque el colegio tenemos nuestro propio salón de actos, organizamos allí una serie de eventos también, al que les invito, porque generalmente parece que de alguna forma inhibe o limita el hecho de ser el Colegio de Médicos, da la sensación de que, bueno, pues que es una cosa que es de aforo restringido, que no se puede entrar. Está abierto, todos los actos que organizamos en el colegio, si son de su interés, pues están invitados. Quiero aprovechar también esta circunstancia pues para extenderles esa invitación a participar en cuantas cosas organizamos en el colegio. Lo hacemos aquí precisamente por acercarlo a ustedes, por hacerlo más accesible. Bueno, realmente en este sentido la colaboración con Fundación Ibercaja es magnífica, agradecemos mucho pues siempre su apoyo. Y es verdad que su capacidad de difusión y de convocatoria pues ayuda a acercar a todos, a difundir a todos ustedes estos actos que organizamos. Y bueno, pues el siguiente agradecimiento pues tiene que ser, como no puede ser de otra manera, a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y ya por último, entiendo que la presencia de todos ustedes y el interés que ha suscitado la charla, aparte de ser un tema de salud importante, como digo, para todos y cada uno de nosotros, pues las dos personas que nos acompañan, pues yo creo que son inmejorables ponentes, inmejorables personas. Bueno, realmente no puedo ser neutral, pero es cierto que lo son, es decir, son excelentes profesionales y yo creo que no hay nadie mejor que ellos para contarnos lo que nos vienen a contar esta tarde. Espero que sea de su agrado, de su interés, como les digo, y bueno, pues muchas gracias a todos otra vez. Gracias. Arrancamos aquí una nueva sesión de información y de divulgación en salud con un tema que, como decía el presidente del Colegio de Médicos, está claro que despierta mucho interés, no hay más que ver cómo está esta sala, ¿no? Pero, ¿qué es la microbiota intestinal? ¿Qué funciones tiene? ¿Realmente es tan importante? Pues sí, sí que lo es. Les voy a dar algunos datos. La composición de nuestra microbiota es única, igual que lo son nuestras huellas dactilares. Actúa como si fuera un órgano del cuerpo humano y nuestro intestino es el lugar en el que mayor población de microorganismos reside. Más de 100.000 billones y todos tienen su función. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver hoy. Nos lo van a explicar nuestros invitados, son especialistas en microbiología y en digestivo, y además les vamos a poder hacer todas las preguntas a todas las dudas que nos surjan. Y así que les invito ya a subir, son el doctor Francisco Javier Castillo y el doctor Miguel Ángel Simón. Adelante. Sentaos. Sentaos, por favor. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del ciclo Más que Salud. Antes de dar paso a sus intervenciones, les voy a hacer alguna pregunta para que nos ayuden a situarnos. Doctor Castillo, para empezar así ya, le pediría brevemente que nos dijera qué es la microbiota intestinal. Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan con nosotros, que cooperan con nosotros
que nos ayudan a mantener la homeostasis, el equilibrio y por tanto contribuyen a la salud. Como muy bien has comentado, cumple una serie de funciones que son importantes y se convierte así en un órgano externo de nuestra economía que tenemos que cuidar. Y al doctor Simón, ¿qué relación tiene la microbiota con la salud que tengamos? Pues, Melania, yo creo que tiene una relación impresionante, ¿no? Las tres funciones que hace la microbiota, que es energía, nos da energía, nos produce proteínas y otros energizantes, nos protege de las infecciones y nos modifica el sistema inmune. Y esas tres patas, esas tres funciones son fundamentales para que una persona tenga salud. La otra no la va a controlar, es la genética. Y la genética sí que es importante. Y esa microbiota se va a alterar por lo que nosotros hacemos. Es decir, que el ambiente externo también nos la va a modular. Pero es clave, sus tres funciones son muy importantes. Bueno, pues vamos a profundizar más en todo esto que nos acaban de decir. Así que, doctor Castillo, si parece, pues le invito a ir hacia el atril a hacer su presentación. Mientras él pone su presentación, les voy a dar más detalles de su perfil profesional. Es doctor en medicina, especialista en microbiología y parasitología, catedrático de microbiología, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Fue decano también de la Facultad de Medicina y es miembro del grupo de investigación Ecología de la Resistencia Bacteriana, a ver si luego nos da tiempo a hablar de esto también, y ha estado vinculado asistencialmente al Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Así que cuando quiera, muy bien, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias al presidente del Colegio de Médicos y a la Junta Directiva por su amable invitación y muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta llamada. Vamos a ver si podemos, si no satisfacer, por lo menos intentar alcanzar esas expectativas que ha generado ese tema. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo se relacionan los microorganismos de acuerdo con el ecosistema, con el lugar en el que habitan, donde se encuentran. Pues de acuerdo con eso, los microorganismos, según su nicho ecológico, el lugar donde viven y se multiplican, se pueden clasificar en dos grandes categorías. La que incluye un mayor número de microorganismos y de especies diferentes es la de los saprofitos, que son aquellos microorganismos que viven libres de la naturaleza y se nutren de la materia inorgánica, son capaces de obtener todo lo que necesitan a partir del carbono y del nitrógeno inorgánico y también se nutren a partir de la materia orgánica muerta. Y este papel es fundamental, porque con ello descomponen los cadáveres de los animales y de las plantas que de otra forma se acumularían en la superficie de la Tierra, haciéndola totalmente inhabitable. Se comportan pues como auténticos basureros de la biosfera. Con el curso de la evolución, una minoría de microorganismos consiguieron adaptar su metabolismo al de los seres vivos para lograr colonizar en ellos. Y a estos los denominamos parásitos. Son, por tanto, los que viven sobre organismos parasitados que reciben el nombre de huéspedes. Pues de acuerdo con la relación que establecen con ese huésped, podemos a su vez dividir este grupo, que insisto es menos numeroso, de parásitos en tres categorías. Los comensales son aquellos que se alimentan y se cobijan con nosotros, pero no nos dan nada a cambio. El beneficio es unilateral a favor del parásito, pero no causan daño al huésped. La segunda categoría es la más importante y la más amplia, y es la de los simbiontes, que son aquellos que viven, por así decirlo, en compañerismo. Es decir, ellos obtienen su alimento y su cobijo del huésped al que parasitan, pero a la vez le proporcionan beneficios. Por tanto, el beneficio es mutuo. Y por último, una minoría exigua de microorganismos, que son los que todos tenemos en mente cuando hablamos de bacterias o de microorganismos, son aquellos que cuando se relacionan con un huésped le producen daño, son aquellos que lesionan sus tejidos, sus órganos y en definitiva producen enfermedad. Aunque son los más famosos, son los menos numerosos afortunadamente y son desde luego un mal ejemplo de parasitismo, porque el parasitismo experto tiene tendencia a mantenerse en el tiempo. No es aquel que destruye al huésped que le ha dado cobijo y que le está dando alimento. Bien, establecida esta diferencia, diremos que la microbiota a que antes nos referíamos son aquellos microorganismos que colonizan y que conviven con nosotros obteniendo ambos un beneficio mutuo. Pues bien, hay que saber que tenemos más células
microbianas, vamos a denominarlas así genéricamente, que células forman parte de nuestro propio organismo. De ahí que algunos digan que somos más bacterias o más microorganismos que macroorganismos. En mi caso casi lo de microorganismos podía ser aplicable, pero bueno, me considero macro, a pesar de todo. Pues bien, hay que decir que la totalidad de nuestra superficie corporal y todas las mucosas que comunican con el exterior, es decir, las fosas nasales, la orofaringe, el aparato digestivo en su totalidad desde la boca hasta el ano, la vagina, la parte más externa de la uretra, están colonizadas, pero son ecosistemas diferentes que tienen características distintas y en cada uno de ellos anida y se constituye una microflora diferente. Por tanto, no tenemos una microbiota, tenemos muchas microbiotas en cada uno de los ecosistemas que forman parte de nuestro organismo y todos ellos desempeñan un papel importante. Sin duda, la más numerosa y la que desempeña unas funciones, digamos, en función también de su número y situación, es la del aparato digestivo, la intestinal especialmente. Bien, por tanto, microbiota, conjunto de microorganismos, incluyendo aquí bacterias, arqueas, virus, hongos, parásitos, que residen en nuestro cuerpo. Yo no los he contado, pero hay muchísimos, ¿vale? Entre 10 y 100 billones aproximadamente. Y además, enorme diversidad. Se calcula que hay unas 5.000 especies diferentes, 5.000, que es un número realmente importante. Y además, no son cualquiera, sino que a lo largo de la evolución, desde tiempos ancestrales, microorganismos y macroorganismos han coevolucionado, adaptándose mutuamente para llegar a seleccionarse como unidades especializadas que prosperan en ambientes distintos. Por eso decíamos que dependiendo del ecosistema, dependiendo del ámbito en el que se van a desarrollar, tenemos una u otra microflora de diferentes características. Un concepto que a veces se maneja como sinónimo y no lo es estrictamente es el de microbioma. El microbioma hace referencia al hábitat entero, es decir, además de los microorganismos, los genes, muy importante, y las condiciones del medio en el que se encuentra esa microbiota. Solo en el microbioma intestinal humano hay unos 3 millones, 3,3, igual ya demasiada precisión, ¿verdad? Pero aproximadamente, ¿no? Pensando que en todo el genoma humano hay 22.000, pues ahí entendemos la enorme diversidad desde un punto de vista genético que alberga esa microflora. Bueno, la variación, por tanto, del microbioma merced a esa diferencia puede ser rentable si somos capaces de introducir cambios. Digo si somos capaces, ¿vale? Pero sin duda se abren posibilidades, puesto que podemos manejar un mundo que es muy complejo y mucho más diverso que nuestro propio organismo. Bien, por tanto, microorganismos y macroorganismos desde tiempos ancestrales mantienen una relación que es simbiótica. Y tenemos una microbiota que está con nosotros permanentemente y a la que denominamos microbiota autóctona. Nos acompaña durante mucho tiempo. Prácticamente, si no hay interferencias externas importantes, casi durante toda la vida, o puede estarlo durante toda la vida. Y además, como decíamos antes, ha evolucionado a la par que la especie en la que habita. Se convierte así en un verdadero órgano externo de nuestra economía que cumple una serie de funciones. Ayuda en la digestión de algunos alimentos que nosotros no somos, que nuestro aparato digestivo no es capaz de utilizar y por tanto contribuye a utilizar mejor algunos alimentos que de otra forma no lo serían así. Contribuye a producir vitaminas que no seríamos capaces de sintetizar nosotros mismos, como la vitamina K o la vitamina B. Fomenta la especialización del sistema inmune porque con él establece un diálogo continuo que además es mutualista. De hecho, cuando se desequilibra, por diferentes razones, ese equilibrio que hay entre el sistema inmune y la propia flora, se producen respuestas inflamatorias de carácter crónico generalmente que pueden favorecer o promediar el desarrollo de enfermedades autoinmunes, obesidad, síndrome metabólico, etc. Tienen un papel defensivo, como bien decía antes el doctor Simón, interfieren con la colonización de la piel y de las mucosas por parte de los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos, para iniciar su acción, para asaltarnos, necesitan inicialmente colonizar, bien sea la piel, bien sea alguna mucosa. Pues bien, el hecho de que encontremos allí exista una barrera defensiva natural
que compite mediante microcinas y otros elementos que sintetizan por el nicho, por el espacio físico y por los nutrientes que están a disposición. Promueve el desarrollo de algunos sistemas fisiológicos y interviene además a través de la metabolización y por tanto de la liberación de metabolitos que pueden actuar como señalizadores, relaciones con diferentes órganos. Esta es la más importante. Luego hay una microbiota alóctona que está de paso, es decir, aquella que transitoriamente puede ponerse en relación con nosotros, pero que no llega a establecerse, que no llega a integrarse ni a formar parte de ese ecosistema que es bastante estable. Bien, no podemos hablar de microflora, no podemos hablar de la microbiota sin hablar de Jeffrey Gordon, que recibió el año pasado el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, porque es un auténtico pionero en el descubrimiento y la comprensión del microbioma humano. Se conocía la existencia de la flora normal en los años 70, 80, 90, pero es a partir de los años 2000 fundamentalmente, y con los trabajos de este autor, cuando empezamos a desentrañar la cantidad y diversidad de microorganismos y la importancia que tienen para la salud. De hecho, él señala la simbiosis entre la microbiota y el hombre, en este caso el hombre, es total, es perfecta. No podemos vivir o funcionar solos. Hay una colaboración constante entre las decenas de billones de microbios que habitan y nosotros mismos. De hecho, con dos comentarios más cerraremos esta pequeña introducción que dice: la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto nuestra biología es fruto de la contribución que tienen nuestros microorganismos? Y luego esta me gusta mucho porque tiene además resonancias futbolísticas. Dice, nunca moriremos solos. Creo que es el Manchester United el de nunca caminaremos solos. Bueno, tenemos trillones de amigos, pues así es. Bien, ¿y cómo se origina esta microbiota? Centrándonos ya en la más importante, en la intestinal. Cuando me digas que me he pasado, me corto y ya está. Bueno, pues la microbiota intestinal se adquiere básicamente en el momento del parto, al pasar por el canal del parto, a partir de la flora vaginal y de gastrointestinal de la madre. Y de hecho, en el primer trimestre del embarazo se producen ya cambios en la flora vaginal con la incorporación de microorganismos que serán luego útiles en el lactante para aprovechar la leche materna para digerirla mejor. La glándula mamaria, que se pensaba que no tenía flora, tiene flora durante el periodo de la lactancia y se transmite a través de la leche esa flora que va enriqueciendo la flora intestinal del lactante. Esta además se diversifica con la alimentación y la exposición ambiental, de modo que hacia los 2-3 años se alcanza ya una madurez que en principio puede permanecer incluso de por vida, con las modificaciones, pequeñas pero bastante estables. Como se ha comentado antes y decía Melania, la composición de esta flora tiene peculiaridades propias de cada persona y varía en función de la base genética, de la dieta y de la interacción con el medio. De modo que esa similitud con la huella digital, pues existe, ¿no? Las particularidades individuales a que hacemos referencia y temporales a lo largo del tiempo hace difícil, este es un problema, definir qué es la microbiota normal. Aunque todos estamos de acuerdo, y eso parece claro, que es más saludable cuanto más diversidad y cuanto más equilibrio existe entre las especies, numerosas hemos dicho antes, que la constituyen. Diversidad y equilibrio. Está expuesta a factores que la pueden influenciar, pero es muy resiliente, de modo que resiste bastante bien, digamos, esos ataques, si no son muy agresivos o permanecen mucho en el tiempo, y cuando cesan, tiene tendencia a volver a recuperarse tal y como era. Y por último, la eliminación de esta flora normal, de esta microbiota, por dietas inadecuadas o por fármacos, interfiere con las funciones y causa disbiosis, y entramos ya en un campo que tiene que ver con la patología. Bueno, esto es simplemente para que veamos una pequeña muestra de la enorme diversidad de los microorganismos que la constituyen. Son grandes filos, familias, esto si queréis entraremos un poquito más luego, pero el 95% de esta flora está compuesta por 3 grandes filos, por 3 grandes grupos de microorganismos: Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacteria. Bien, ya para terminar, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué sabíamos de su existencia, pero es a partir de los años 2000 cuando empezamos a profundizar en su conocimiento? Pues porque la microbiología estaba basada fundamentalmente en el cultivo. Y el cultivo es muy complejo, y hay microorganismos que son muy difíciles de cultivar.
El salto enorme se ha producido con la metagenómica. Ahora no necesitamos cultivar a los microorganismos, sino que tomamos una muestra en la que están los microorganismos, digerimos su DNA y lo secuenciamos. Y a través de esa secuenciación podemos saber quiénes la constituyen. Lógicamente, esta es una aproximación que ha revolucionado el campo de nuestro conocimiento, pero que requiere todavía bastante desarrollo posterior. Simplemente para que veamos la importancia que tiene y el desarrollo tan rápido que ha experimentado este campo, pensemos que el proyecto Genoma Humano, destinado a conocer el genoma de la humanidad, tardó en desarrollarse 13 años y costó 2.700 millones de dólares. Bueno, hace 10 años ya, una de las compañías que comercializa procedimientos de secuenciación ofrecía secuenciar el genoma humano por $1.000 en apenas unas horas. Y hace 10 años. Luego, por tanto, esto, lógicamente, lleva una dinámica muy rápida. Bien, la secuenciación ha sustituido al cultivo, eso reduce los costes, aumenta la rapidez, permite identificar taxones que de otra forma no podríamos porque su cultivo sería difícil o imposible, pero eso sí, analizamos millones de secuencias por muestra y hay que evaluar las diferencias que existen entre distintos hábitats corporales, entre distintos individuos, en distintos momentos. Para eso se requieren herramientas computacionales muy poderosas que manejan los millones de datos que proporciona esa secuenciación masiva. Bueno, necesitamos desarrollar estándares para mejorar estos metadatos y crear estándares, patrones de similitudes y diferencias. Yo creo que estamos todavía en eso, ¿vale? Y estudios longitudinales también para analizar cómo influyen los factores ambientales, los factores del huésped en el desarrollo y en el mantenimiento. Así pues, yo entiendo que las etapas que tiene que seguir este camino tan esperanzador, ilusionante, que hemos emprendido, pasan por establecer los parámetros de normalidad y entender cómo funciona el sistema. Es decir, qué es normal y qué no lo es, porque hemos dicho que hay mucha diferencia entre individuos y que además se establecen diferencias en función de la genética, de la dieta, de los fármacos, etc. Segundo, asociar determinados perfiles con determinadas patologías. Comparar los que son normales con los que tienen una enfermedad. Ojo, que puede ser que la variación sea causa o sea consecuencia. Tercer lugar, establecer marcadores diagnósticos que nos permitan aproximarnos, una vez establecida cómo debe ser esa microbiota, qué podemos hacer para conocerlo en individuos concretos. Y ya, por último, diseñar terapias específicas. Pensemos que algunos están ya en este último capítulo. Eso es correr mucho, ¿vale? La ciencia va más despacio y creo que con esto, por mi parte, muchas gracias y les cedo la palabra. Gracias. Doctor Castillo, doctor Simón, les presento al doctor Simón. Él es Miguel Ángel Simón Marcos, doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, es especialista en aparato digestivo, realizó su formación en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y ha desarrollado su actividad asistencial en Logroño y aquí en Zaragoza. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina, trabajó también en el Hospital Miguel Servet y actualmente es jefe de sección de endoscopias digestivas en el Clínico. También investiga, forma parte del grupo de patología digestiva del Instituto del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, cuando quiera. Muchas gracias, Melania, muchas gracias también a la Junta Directiva y sobre todo a Guillermo, que es el motor de estas sesiones, y a vosotros por estar aquí. Casi hay tanta gente como la microbiota, ¿no? La primera pregunta que uno se hace es, ¿de verdad hay cambio en la medicina? Y si uno lo lee, hay pocas enfermedades transmisibles, ya que hay pediatras que saben que las infecciones bajan, pero aumentan las enfermedades autoinmunes. Y si esto no lo cambiamos y lo miramos en lo que hacemos, tendremos más cáncer, más enfermedades metabólicas, y siempre hemos pensado que la base de eso estaba en el sedentarismo, en los hábitos, fumar, beber, pero la microbiota sí que influye, ¿no? Y hay un argumento sólido. Si uno analiza lo que ocurre en la microbiota de los recién nacidos a lo largo del tiempo, y aquí estoy hasta 3000 años antes de Cristo, cuando se comían muchos vegetales, fijaros en la línea roja, que lo que marca es cómo va la microbiota, baja.
¿Y qué sube? Suben las infecciones y las enfermedades autoinmunes, lo cual quiere decir que la modificación que tenemos en la microbiota influye en las enfermedades que ahora tenemos. Por tanto, la microbiota sí que es clave en entender enfermedades, ¿no? La microbiota, el gran problema que tiene es que hay demasiada información. Y hay mucha información en las redes, hay mucha información en los foros científicos, en las publicaciones, y hay mucha información que también es buena. Las redes a veces no son buenas, pero hay libros como este de Sari Arponen, que es muy inteligente para niños, pero también se pueden ver otros que dan información fiable. Es lo que tenéis que buscar, información fiable. Y entonces, ¿qué es microbiota normal? Ya lo ha dicho Javier Castillo, no se sabe. Esto es la microbiota de una persona a lo largo de su vida. Y sí que se sabe que la mayoría es bacteroides, que la mayoría son firmicutes, pero fijaros que cuando yo cambio la dieta, la microbiota cambia. Y cuando yo soy lactante me parezco cuando soy anciano. Y durante mi vida cambia mucho, lo cual quiere decir que saber lo que es normal es casi imposible. Y el otro aspecto, ¿se puede medir? Sí. Antes teníamos que recurrir a técnicas engorrosas, la endoscopia, muchas ondas para poderlo medir en humanos. Difícil y difícil de interpretar. Como ha dicho Javier, todo no se cultiva. La biología molecular nos ha dado mucha información y nos ha dado demasiada información, porque ahora con una muestra de heces podemos intentar saber qué pasa en el interior del aparato digestivo. Y ahí salen los test de desbiosis. ¿Son útiles? La respuesta es no, porque como ha dicho él, no sabemos qué es normal. Y cuando se hacen estudios, y en Europa se han hecho en áreas occidentales, medir microbiota en unas 100 personas no se parecen en nada. Y hay tantas curiosidades como cuando esas personas van a la cena de Navidad de los suegros, la microbiota cambia. El estrés, a lo mejor, de ir con los suegros hace que tengamos, ¿no? Es decir, que es difícil, ¿no? Entonces, saber lo que tengo no es importante, pero tener mucho es muy relevante. Y nos ofrecen mucho los test de disbiosis. ¿Sirven para algo? Yo no sé interpretarlos. Yo no sé para qué sirven. Probablemente todavía en los humanos no sabemos para qué sirven estos test. En el animal de experimentación, mucho, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que pasa. Sabemos lo que pasa cuando yo hago las cosas bien y las hago mal. Cuando yo las hago bien, tengo la microbiota contenta. Fijaros que hay infecciones, que hay gérmenes como la salmonela, el Clostridium difficile, que hoy es un problema, que están quietecitos, porque la microbiota los controla. Llega el Clostridium, que lo ingerimos, llega en forma de esporas o vegetativo lo destruye el estómago y la espora llega al intestino. Pero como hay mucho moco, pues el Clostridium no entra, no pasa nada. Cuando me porto mal, tomo antibióticos, como muchas grasas, tomo muchos procesados, rompo esta barrera. Y el Clostridium me infecta. Y esa es la demostración en humanos más palpable de lo malo que es no cuidar la microbiota. ¿Y qué influye? ¿Qué es bueno y qué es malo? He puesto más cosas malas que buenas. Buenas son fáciles. Descansar, ejercicio, dieta con fibra. Como decía Javier Castillo, la microbiota se nutre de la fibra, porque la fibra no es posible digerirla en el estómago, no es posible digerirla en el páncreas y necesita que la microbiota lo haga. Son los prebióticos, estimulan mucho. Y fijaros todo lo que es malo. Es malo comer muchos azúcares, procesados, fumar, beber, tomar antibióticos, ser muy higiénico, ser hijo único. Los pediatras saben que cuando se tenían muchos hermanos, las infecciones se pasaban diferentes. Y si uno se va a Latinoamérica, a los países pobres, ve enfermedades, no ve enfermedades que aquí son muy frecuentes, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, ve menos. Luego algo pasa, ¿no? Decían que las enfermedades inflamatorias, el Crohn y la colitis, era la enfermedad de los frigoríficos y de los Ferraris, del desarrollo, ¿no? Lo de los Lamborghini, que diría el presidente, ¿no? Pero lo que sí ocurre, lo que sí sabemos es más fibra, más moco, más protección. Menos fibra, menos moco, más agresión, ¿no? Y lo decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, tenía mucha razón.
Eso no lo hemos sabido interpretar hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a ver qué sabemos de la microbiota de verdad que influye en la enfermedad. De todas las funciones que hemos visto, he resaltado estas 6 cosas que se pueden modificar, que son la obesidad. Diréis, ¿y ser gordo o flaco influye en la microbiota? Os sorprenderéis. Las infecciones, muy clave, el cáncer especulativo, colitis ulcerosa, enfermedad del intestino irritable también se puede especular, o enfermedades metabólicas. La más estudiada, las infecciones, y la más estudiada que nos preocupa a los médicos, el Clostridium. El Clostridium difícil ha aumentado mucho en la sociedad. Antes solo aparecían gente muy malita, gente que tomaba excesivos antibióticos. Hoy en la población general lo tenemos, ¿no? Y hasta un 30% aparece cuando antes no estaba. Responsables los antibióticos y los protectores gástricos, omeprazol y similares en algunos ambientes, porque inhiben mucho la microbiota. Cuando la microbiota está potente, el moco impide que estas esporas funcionen. Cuando se rompe, penetran y nos pasa de este colon, que es normal, a una colitis pseudomembranosa, cuadro muy grave, preocupante, muy resistente a los antibióticos. Segunda enfermedad, la obesidad, problema mundial. Nosotros en España estamos jugando en la liga intermedia. Los americanos nos ganan, nosotros estamos en la parte intermedia. Y es un problema metabólico muy serio y muy grave a nivel hepático, a nivel cardiovascular, y que hay que solucionarlo todos. Y todos es empezar por los niños. ¿Qué sabemos de la obesidad? Hemos dicho que la microbiota da un problema metabólico, es muy potente. Pues ese exceso de metabolismo hace que se deposite mucha grasa. Y eso lo hace porque cambia una serie de sustancias a nivel de la microbiota que hace que tengamos más depósito de grasa. Y la microbiota del gordito y del delgado son diferentes. ¿Qué se sabe en el campo experimental? Estos son ratones que les hemos dado antibiótico y les hemos introducido la flora de un obeso y la flora de un delgado. El ratón, haciendo una dieta correcta, poca grasa, mucha fibra, el que recibe la microbiota del gordito se hace gordo. Y el que recibe la microbiota del delgado se hace delgado. Luego la microbiota influye porque la dieta es idéntica. Juntamos a los ratones, les hacemos vivir juntos, mezclarán su microbiota y les damos de comer la misma dieta, poca grasa, mucha fibra. La microbiota del delgado pasa al gordito y se vuelve delgado. Ahora les damos a los mismos ratones, les damos una dieta pobre en fibra y con mucha grasa. La microbiota buena no entra en el gordito y sigue gordito. Es decir, que tan importante es la microbiota como luego hacer dieta para que se mantenga. Es decir, este es un hecho incuestionable y que se utiliza para modificar en obesos, en diabetes, para intentar modificarlo a través de la microbiota. Tercera enfermedad, la enfermedad inflamatoria, enfermedad muy compleja, Crohn, colitis ulcerosa. Influye la genética, lo que hacemos y la microbiota, eso es cierto. Y eso es así porque se ha estudiado muy secuencialmente lo que pasa cuando alteramos la microbiota y producimos un daño como la colitis. Y cuando estudiamos la microbiota, la del Crohn, la de la colitis y la del sano son distintas. Juega papel. La modificación externa todavía no ha logrado modificarla, pero también los pediatras saben que como los niños tenían colitis ulcerosa, se les daban pocos corticoides porque daba problemas y a veces utilizaban aceite de oliva y dietas con fibra para mejorarles la microbiota, pero todavía no hay datos que sean ciertos. Y el colon irritable es una enfermedad muy compleja que altera mucho la calidad de vida, pero sí que se sabe que hay algún exceso de microbiota y algún descenso de otra que sí que puede estar jugando un papel. Y aquí entraría mucho el papel cerebro-intestino. Es decir, que en las enfermedades intestinales hay datos, en la obesidad mucho, en la infección es muy claro. Y el cáncer, porque si la microbiota controla a nivel inmune y hay inflamación, también puede influir en el cáncer. Se ha estudiado a nivel del estómago, a nivel de colon y desde un punto de vista teórico, podría ser porque la microbiota sí que es capaz de gobernar la inflamación y en las primeras fases sí que quizás se podría modificar. Esto es un campo muy atractivo porque si eso fuera así podríamos modificar condiciones externas, sobre todo para los cánceres digestivos. Campo especulativo, campo en trabajo. Pero se saben varias cosas. Cuando las personas reciben quimioterapia, aquellos que previamente a la quimioterapia reciben antibióticos la toleran peor.
y les hemos quitado la microbiota y quizá hay microbiota que es buena a la hora de tolerar la quimioterapia. Y ahora que están muy en boga los inhibidores del checkpoint de la inmunoterapia, si la inmunoterapia se basa en que yo enseño el cuerpo a luchar contra el propio tumor, es muy posible que la microbiota influya. Son campos especulativos, pero campos muy, muy atractivos. Y la siguiente pregunta es, ¿la podemos modificar, doctor Simón? La respuesta es sí. ¿Cómo la modifico? O le doy probióticos, le doy prebióticos que me cambian a producir ácidos grasos de cadena corta y que la flora se perpetúe la buena. Pero también puedo trasplantarle microbiota. Puedo pasarle de una persona sana a una persona enferma la microbiota. Le estoy dando toda la microbiota buena y le doy una infusión a su intestino y mejora. ¿Cuál es la demostración palpable de esta, de la que la transferencia fecal es buena? Pues hay muchos estudios. El más claro, el Clostridium difficile, esa infección que hablábamos antes que crece. Cuando yo tengo Clostridium difficile, si le pongo la microbiota de una persona sana, con una dieta adecuada y que pase unos controles microbiológicos externos importantes, y se la infundo en el intestino, el colon se normaliza. Es decir, que yo puedo inferir dando prebióticos, dando probióticos o trasplantando, transfiriendo la microbiota. Ese es un campo muy atractivo. En España solo está autorizada para tratar la infección por Clostridium difficile. Y con esto acabo. ¿Qué sabemos? Mucho, pero no todo. Tenemos muchos millones, conocemos muy poquito. ¿Sabemos las funciones? Algunas. Pero sabemos cómo ir mal y bien sobre la microbiota. Y lo más importante no es lo que tengo, sino que tenga muchos. Y toda la información que tengo, casi toda es experimental. ¿Y qué no sabemos? Pues de los virus prácticamente nada. De los test, que no sé cómo medirlos. Yo no sé interpretar un test de disbiosis y tampoco tengo claro en todo eso que os he contado de la enfermedad si de verdad es útil todo lo que os he dicho. En la infección, seguro. En la obesidad, seguro. En las causas metabólicas, seguro. En la inflamatoria, colon irritable y cáncer son especulativas y se tendrán que estudiar. Pero recordar que hay mucha información que circula que son mitos y falsos. Y es muy importante que lo sepáis diferenciar. La mejor manera de diferenciar, consultar con un experto que nos diga qué está bien, qué está mal y qué es cierto y qué no es cierto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Después de escucharles, ¿no?, nos queda claro qué es esto de la microbiota intestinal, por lo menos nos hemos situado y nos queda claro que es un ecosistema muy complejo. Decía el doctor Castillo esto del símil futbolístico. Podríamos decir que es como una compañera de viaje, la microbiota, a lo largo de nuestra vida. ¿Nos marca la salud? Entiendo que sí. Quería preguntarle si nuestro sistema inmunológico también está relacionado con la microbiota intestinal. Sí, sin duda. O sea, nuestro sistema inmunológico tiene que aprender a diferenciar lo propio de lo extraño. Y precisamente, como comentaba antes el doctor Simón, el hecho de extremar las medidas higiénicas ha llevado también, en parte, a que tengamos menos relación con lo que es una flora ambiental que necesitamos conocer y establecer, y que la retrasemos en el tiempo. Y eso, si no está en el origen, por lo menos puede contribuir a llevar a cabo, digamos, respuestas inadecuadas como consecuencia de que no se ha establecido desde el principio una relación que permita conocerse mutuamente y saber lo que es propio y lo que es extraño. Y la microbiota está tan integrada con nosotros que nuestro sistema tiene que reconocerla como propio. ¿Cómo alteran los antibióticos la microbiota? Que es algo que comentamos mucho, ¿no? Bueno, pues la verdad que bastante. Depende mucho del espectro también. Es decir, hay antibióticos, por espectro entendemos los grupos de microorganismos sobre los que es capaz de actuar un antibiótico. Hay algunos antibióticos que tienen un espectro muy reducido, que van dirigidos solo frente a unos pocos microorganismos. Por ejemplo, fidaxomicina es un antibiótico que solo actúa frente a clostridioides difíciles.
veréis que lo nombramos de distinta forma, porque una de las aficiones que tenemos los microbiólogos es cambiar de vez en cuando el nombre a los microorganismos para que así nos inviten a ir a los sitios. Bueno, entonces, como decía, Clostridioides difficile es ya no sé lo que decía. Sí. Bueno, pues hay un antibiótico que solamente actúa frente a él. Estos antibióticos son menos dañinos, porque digamos que tienen una acción muy dirigida, pero hay antibióticos, entre ellos los más potentes, no porque sean más activos, sino porque tienen un espectro muy amplio. Y claro, si se modifica, cuando tú das un antibiótico, tu objetivo es tratar el microorganismo que está produciendo la enfermedad, la infección. Pero el antibiótico no distingue entre ese y todos los que están por allí. Por tanto, destruye mucha flora. Si eso se mantiene en el tiempo y el espectro es muy amplio, se puede llegar a producir, digamos, un vaciamiento, con lo cual queda un nicho ecológico vacío que puede ser ocupado por otros microorganismos. Y el ejemplo más característico es Clostridioides difficile, que puede estar en nuestra flora y absolutamente no pasa nada. Pero si eliminamos los que están conteniéndolo y estableciendo ese equilibrio, dejamos el campo libre para que pueda multiplicarse, producir sus toxinas y producir el daño que le caracteriza. Y al hilo de esto, doctor Simón, ¿cómo cuidamos la microbiota intestinal? La microbiota, cuidarla es fácil, ¿eh? De hecho, yo creo que son 3 cosas. Comer sano, hacer ejercicio y no agredir. Entonces, la agresión del antibiótico, yo creo que estamos en una sociedad donde la infección, que siempre nos habíamos alardeado de que los antibióticos no la solucionaban, ahora nos están perjudicando. Entonces, el uso muy adecuado de los antibióticos, siempre muy dirigidos al tema concreto, a lo mejor luego suplementando con probióticos para protegerla, es fundamental. Y luego no hacer la dieta yo creo que es lo que más hay que modificar y hay que inculcarlo también a la gente pequeñita para que lo coja desde pequeños y luego pues llevar vida sana, ejercicio, descansar. Yo creo que eso es lo más importante para poder mantener la microbiota. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Que seguro que muchos de las personas que nos están escuchando lo están pensando. ¿Qué hacemos con los prebióticos y los probióticos? ¿Se pueden tomar? ¿No se pueden tomar? ¿Los generamos nosotros? Es mejor que... El prebiótico es una sustancia que va a estimular la flora intestinal buena, porque no va a ser absorbido, suelen ser sustancias con fibra y muy distintas, ¿no? Y lo que tiende a hacer es estimular la flora que yo tengo, ¿no? Y son tratamientos que son preventivos, en concreto los prebióticos pues irían en el mundo intestinal, pues en las personas que tienen más estreñimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Los probióticos ya estoy dando una flora viva, ¿no? Una flora que va a poblar el intestino, lactobacillus, el yogur, lactobacillus, que hay muchas variedades. Entonces, el probiótico va a sustituir, va a anidar, que se puede dar en cápsulas y lo podemos comer de forma natural, tomando fermentados, yogur, kéfir, que nos va a ayudar a repoblarlo. Y eso es muy sano, tomar cosas fermentadas también es muy sano. Y son preventivas. O sea, yo tomo antibióticos y luego puedo tomar una tanda de probióticos, pero es difícil que curen, que eliminen una infección. Para eliminar la infección solo la transferencia fecal es la que es más relevante, por eso en los clostridios es tan importante. Pero el probiótico va a ayudar a estimular, a colonizar de nuevo la flora y que podamos vencer aquella alteración que hemos producido nosotros externamente, ¿no? Eso es lo que es bueno tomarlos. Prebiótico es fibra prácticamente, comer distintos tipos de fibra, almidón, distintas galactosa. Pero siempre dentro de un orden. Yo creo que no es tomar todos los días, sino llevar una dieta sana en la que incluyan esas sustancias, ¿no? Hay mucho preparado comercial que yo creo que el probiótico nosotros, a nivel de práctica clínica, se utiliza más después de una tanda de antibióticos, que a veces tampoco sabes si el beneficio es tan claro sobre el efecto que buscas, por ejemplo, en la erradicación del Helicobacter, pues el dar probióticos o no sobre el Helicobacter influye poco, pero sí que puede ayudar a mantener la flora intestinal. Doctor Castillo, contrariamente a lo que pensamos, que siempre asociamos el tener microbios como algo malo, pero también los hay que hacen su función positiva, ¿no? Me gustaría que nos comentara un poco esto. Vamos, totalmente. Yo tengo a muchos amigos entre ellos, porque ha sido toda una vida con ellos y ya nos hablamos y todo. Sí, sí.
No, vamos, yo creo que es importante romper ese concepto porque a menudo, bueno, y de hecho pues en la propaganda incluso, bueno, hemos utilizado un germicida, o sea, si no hace falta, agua y jabón y sentido común, decía Garnier, que era un médico hace muchísimos años. Para la limpieza y la desinfección hace falta agua, jabón y sentido común. Si pensamos, bueno, pues que estamos utilizando innecesariamente germicidas constantemente, ejercemos una presión selectiva, es decir, nada es gratis. Los microorganismos se defienden y se defienden también que a pesar de las toneladas y toneladas de antibióticos y de desinfectantes y de antisépticos que hemos utilizado durante tantos años, ahí están, afortunadamente para los microbiólogos. Entonces, bueno, pues son necesarios y de hecho nuestro conocimiento en este momento está abundando en que ese órgano al que no teníamos acceso porque no éramos capaces de cultivarlo, de identificarlo, de conocerlo, a través de estas técnicas ómicas, a través de la genómica fundamentalmente, estamos empezando a ver cómo es, y cuando lo vemos y comparamos y intuimos que puede haber cambios importantes en su composición que derivan en alteraciones en enfermedad. Leía un artículo el otro día del doctor Ignacio López Goñi, que decía la vida social de las bacterias, que creo que está relacionado con el premio Princesa de Asturias, ¿no? Y decía que cuando pensamos en bacterias, bueno, no es que yo esté todo el día pensando en esto, pero si me paro a pensar, digo, bacterias, me imagino una bacteria en mi cuerpo, ¿no? Sí. Pero resulta que no son antisociales, ¿no? Que son muy sociales, que se juntan mucho, que son muy promiscuas, decía, y se comunican entre sí. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo actúan? Lo de la promiscuidad tiene una cualidad que nosotros no tenemos, y es que pueden adquirir en vida nueva información genética. Nosotros nacimos con un genoma y ahí nos quedamos. Pero las bacterias, durante la vida de la bacteria, puede, a través de otra bacteria, por contacto con ella, recibir genes de la misma. Y esta es la base de la resistencia a los antibióticos y de su expansión. Y de que tengamos antibióticos de esos que llamamos superbacterias, porque se han hecho resistentes a muchos antibióticos. Lo han hecho a través del contacto entre ellas. Pero además de esta característica, las bacterias se comunican entre sí. Efectivamente, en el premio Princesa de Asturias del año 23 se lo dieron a Jeffrey Gordon y a dos autores más que permitieron conocer por primera vez que las bacterias se comunicaban para iniciar una infección y para tener conocimiento de cuál era el estado en el que se encontraban como conjunto. Tenemos que pensar que, es irnos un poco, pero una de las formas que las bacterias tienen de resistir mejor y de mantenerse es crear biopelículas, es decir, capas en las que se hacen impermeables a la acción de los agentes externos, de los antibióticos, de los anticuerpos, de las células defensivas del huésped, y esas biopelículas necesitan de que la bacteria se transforme y en lugar de producir una serie de sustancias que le sirven para multiplicarse rápidamente, produzca otras que les ayudan a formar esa biocapa que las impermeabiliza, y esto tiene una importancia enorme en todo lo que son las infecciones asociadas a biodispositivos. Es decir, pensemos en marcapasos, en sondas, en catéteres, en cualquier dispositivo implantado se forman esas biopelículas. Y es muy importante saber que se forman porque las bacterias, antes de hacer ese cambio y pasar de un estado vegetativo a un estado formador de biofilm, tienen que saber que no van a hacer el tonto, es decir, que no van a desactivar genes y activar otros con todo el cambio que eso supone para nada. Entonces emiten una señal, un lenguaje, un idioma que conocen las que son igual que ellas. Y cuando hay un número suficiente, cuando esa señal que emiten alcanza un nivel determinado, entonces se transforman, sintetizan esos nuevos elementos y son capaces de pasar a otro estado, digamos, al que les permite formar la biocapa y persistir. Por tanto, hay una comunicación, ya lo creo que sí, importantísima, que les permite, como digo, bueno, pues colonizarnos y producir infecciones de muy difícil, pensemos en prótesis articulares, que realmente luego son muy difíciles de tratar y que muchas veces requieren medidas drásticas.
Doctor Simón, algo ha comentado ya, pero ¿la microbiota se adapta a nuestra edad? ¿Va cambiando con...? La microbiota cambia a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, ¿no? Y al principio depende mucho, pues como lo ha comentado Javier, de la flora vaginal, la lactancia materna. De hecho, el índice de cesáreas o no influye mucho en las infecciones que tienes en la época inicial. Y luego ya en la época adulta influye totalmente la dieta, ¿no? La genética hemos dicho que influye antes, pero no es tan relevante, pero el cambio es muy drástico. Y el lactante y el anciano se parecen muchísimo, ¿no? Porque posiblemente son dietas parecidas, ¿no? O sea, a lo mejor no lleva tanto residuo y se estimula menos, pero son un ciclo cambiante a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y marca que respondamos de distinta manera a una dieta, ¿no? Como según la microbiota que tienes, se responde de una manera distinta a la dieta. Hemos dicho que la microbiota que tenemos es muy cambiante y es muy diversa. Y si nos analizáramos aquí, pues posiblemente a lo mejor 3 o 4 personas las podríamos tener parecidas, el resto no. Con lo cual la respuesta a un estímulo de dieta, de rica en fibra, a una respuesta al antibiótico, a una respuesta a otros agentes externos sería muy diferente, ¿no? Por eso llegar a conocer qué es relevante en el conjunto de las personas, cuál es más relevante, ayudará mucho a poder diseñar. Pero ahora esa información no la tenemos. Nos dice, tienes tanto de tantos gérmenes, pero no podemos saber más. En lo que producen, la interacción que hacen, sí que será clave, que la ciencia va despacito, pero logrará. Lo que ahora se mira en las disbiosis hace 10 años era imposible. O sea, no se podían ni prever, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del síndrome del intestino irritable, del cáncer colorectal también. Es verdad que, antes de pasar a este otro tema, es verdad que si se hace un cambio muy radical de dieta, eso puede perjudicar a tu microbiota. O sea, si a una persona, vamos a poner el caso que es una persona con cierta obesidad o con algún problema y decide ponerse a dieta y hace, pues a lo mejor de comer mal a hacer un cambio radical de dieta, ¿eso influye? Podría influir en el plano teórico, pero si tú pasas a dietas buenas, vamos a llamarles las que llevan fibra, no agredir, el organismo va a responder satisfactoriamente. Se adapta más rápido a las malas. O sea, las cosas malas responde con mucha más rapidez que a las buenas, que le puede costar, requiere más esfuerzo. Lesionar la microbiota es fácil, es muy sencillo, es decir, es una capa protectora muy sensible, ¿eh? Y que si tú rompes esa protección, los malos están dentro. O sea, los malos están siempre, hay buenos y malos, y los buenos afortunadamente son los que nos mantienen, pero si hacemos una fisura, el malo hace estragos, ¿no? Hace estragos inmediatamente, más que el bueno. Le cuesta al bueno recuperar bastante más. Decían que queda mucho por recorrer para conocer más, para saber más, pero sí que es verdad que salen muchos estudios, o si leemos, que relacionan la microbiota con el autismo, la microbiota con la diabetes, incluso con la calidad del sueño. ¿Qué hay de todo esto? ¿Hay ya una investigación realmente relevante? ¿Son estudios, pasos que se van dando? Cualquiera de los dos, no sé. Yo creo que los estudios que se han hecho a nivel emocional o a nivel de enfermedades neurológicas se basan, una vez que tenemos técnicas que nos miden fácil la microbiota, pues es decir, cogemos grupos poblacionales de Parkinson, de autismo, de ansiedad, de depresión y le miramos qué tiene la microbiota. Siempre hay algún cambio, ¿no? La siguiente fase sería, si yo modifico este cambio, ¿tú vas a mejorar del autismo, de la apnea del sueño, de la calidad de tu sueño? Es difícil, porque la intervención ahí es más compleja. ¿Posiblemente que influyen? Sí, porque el eje cerebro-intestino es muy claro, en el sentido de que los neurotransmisores, serotonina, GABA, circulan desde el intestino en ese sistema inmune hacia el cerebro y viceversa, con lo cual eso es posible. ¿Cuánto hay de cierto? Yo sería ahí escéptico y dejaría que corriera un poquito más la información y no pensáramos que el Parkinson se cura o se modifica modificando la microbiota, porque no sabes qué es lo que tienes que modificar en concreto, ¿no? Antes de dar paso a las preguntas del público, es verdad que este tema está muy de moda y está continuamente en redes sociales, en Internet, pero fundamentalmente en redes sociales, en distintos
distintas personas que hablan de la microbiota y mucha información, que como decía, lo importante es ir a las fuentes fiables, ¿no? Pero últimamente se ha hablado mucho del SIBO. En las redes sociales, si ustedes habrán visto que se habla mucho de eso, ¿no? Que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Por qué se habla tanto? Hombre, yo creo que se habla mucho porque hay test que dicen que tengo SIBO o no, que se basan en unos test de aliento que no están estandarizados, normalizados, y yo pienso que el SIBO es una enfermedad de las redes sociales. Entonces, si uno va a una consulta de digestivo o de un médico de familia y le pregunta ¿qué es el SIBO? El SIBO requiere varias cosas. Ser mayor, de más de 80 años, para tener un trastorno en la motilidad. Haber sido operado del intestino, que yo tenga resecciones y me pueda los gérmenes colonizar el intestino delgado, o tener algún trastorno neuromuscular, neurológico, que me impida mover bien el intestino. En esos casos, el SIBO existe. Diagnosticarlo, que antes era medir cuánto crecimiento había en el delgado, es complejo, molesto y difícil. Y hacerlo mediante un test de aliento da muchos falsos positivos. De los que estamos aquí, 60 daremos positivo al SIBO. Y posiblemente ninguno tenemos los síntomas del SIBO, que es diarrea, que tenga la tripa hinchada. ¿Qué pasa? Que se confunde esos síntomas con patología muy funcional, muy frecuente, colon irritable, dispepsia tipo hinchazón. Y ahí sí que las redes sociales son muy malas, porque el TikTok hace mucho daño, en otras cosas también, pero aquí hace mucho daño. Entonces sale una persona que sale con una tripa y dice, fijaros qué tripa tengo, y desde que me tomo la rifaximida me he mejorado. Pero si no sabes si tienes SIBO o no. O sea, mírate, mira a ver si tienes los criterios y entonces te diagnosticamos. Entonces hay un superdiagnóstico. Sigo pensando que es enfermedad de redes sociales. Nosotros en la consulta se ve afortunadamente poco y cuando se estudian en profundidad no lo son. Tienen trastorno funcional, que es una causa muy frecuente de que esos síntomas aparezcan en gente joven. Si no tienes las características que hacen que el SIBO sea frecuente, no te hagas el test. Ningún médico racional te lo pedirá. Te lo va a hacer. Bueno, lo importante es ir a especialistas y contar con profesionales, ¿no? como ellos que saben lo que hay que hacer. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la exposición, ha sido magnífica. Yo, continuando con el Helicobacter, entonces está claro, da negativo. ¿Hasta cuánto tiempo se puede considerar después que siga habiendo molestias y ya esté indicada la endoscopia? Porque creo que hay un protocolo que es que durante un mes sí que tomar omeprazol y si esto continúa, estaría indicada la endoscopia. Bueno, eso son estrategias de manejo, ¿no? Entonces yo voy al médico porque tengo dolor y entonces una estrategia que se ha utilizado mucho es yo no tengo factor de riesgo, pues tengo 55, 60 años o por debajo, no tengo anemia, no tengo más cosas, entonces mi médico decide te trato del Helicobacter, te hago un Helicobacter, te trato y veo cómo va el dolor. ¿De acuerdo? Esa es una estrategia, que es la que es tratar, analizar y tratar. Test and treat. Es una estrategia válida. Si yo hago esa estrategia y me quito el Helicobacter y sigo con molestias, me tengo que mirar. Otros médicos pueden pensar, pues no, viene usted a la consulta, le duele, le hago una endoscopia y decido. Y decido si tiene úlcera o no tiene, si tiene Helicobacter o no. ¿Qué pasa? Que el Helicobacter lo tenemos muchos. Entonces, es un factor de confusión. Si yo tengo dolor, hinchazón, ¿es por el Helicobacter? La respuesta es no, porque cuando yo hago la estrategia de probar test and treat, solamente el 60% se curan. Es decir, que es como tirar una moneda, lo cual quiere decir que el Helicobacter no es el responsable, porque si tú tienes Helicobacter, te lo quito y sigues con molestias, el Helicobacter no era la causa. A lo mejor es un trastorno de somatización, de que haces peor la digestión, de que vas más acelerada, de que llevas unos ritmos diferentes. Entonces, si te testas, si te haces pruebas del Helicobacter, que no tomes omeprazol, porque si no da falsos negativos. Una vez que eres negativa, eso es verdad, salvo que uno sea con malas condiciones higiénicas. Y si después de quitar el Helicobacter te sigue con dolor, pues hay que mirar que no tenga otra cosa, patología biliar o si es todo funcional. El Helicobacter lo que más ha cambiado es que antes tratábamos
Yo, por ejemplo, era poco tratador porque pensaba que no era muy relevante. Hoy hay más datos que indican que quizás sea bueno tratar, que es lo que le he comentado a la persona anterior. Yo creo que hoy, si tienes Helicobacter, hay que erradicarlo y hay que utilizar el mejor tratamiento cuádruple o la pilera que decía él, y el probiótico te ayuda a después, no al momento. Y esa es la pregunta siguiente. ¿Durante cuánto tiempo el probiótico? Yo lo tomaría un mes, aunque yo soy muy consumidor de yogur y el yogur también lleva mucho lactobacillus, ¿no? Entonces podemos tomarlo, una dosis de un probiótico viene a ser como 3 yogures al día, ¿no? Entonces ya depende de lo que te guste y lo que quieras. Una dieta sana también te haría posiblemente el mismo efecto, ¿no? Pero lo damos en la creencia de que vamos a estimular mejor la flora, ¿no? Lo que sí está claro es que tomar probiótico o no, con el tratamiento, no se cura más o menos el Helicobacter. Eso sí que está. Hola, mi pregunta, bueno, tengo 2 preguntas, pero la primera está relacionada con que venimos de 2 años de extrema higiene. Entonces, es una situación ideal para estudiar la influencia que tiene la higiene sobre la microbiota. Entonces, hay estudios, resultados, más que estudios, hay resultados ya sobre cómo ha influido estos 2 años de extrema higiene a raíz de la pandemia y si no es momento ya de decirle a la sociedad que la higiene extrema vale para determinadas personas con dificultades o demasiado sensibles, pero que para la gente normal igual no es bueno tanta higiene. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra está relacionada con la globalización. ¿Se tiene en cuenta en los procedimientos médicos el hecho de que ahora pues hay gente que, digamos, trae una microbiota específica, incluso mejor que la nuestra, porque vienen de países con mejores dietas y llegan aquí y empiezan a tener enfermedades intestinales? Entonces, ¿se tiene en cuenta ese cambio de microbiota para dar cabida a esa medicina, a esos protocolos? ¿Se han adaptado a esos cambios? Gracias. Yo, sobre la globalización, te diría que la microbiota sí que se puede transferir entre adultos, pero requiere mala higiene. Entonces, es difícil, ¿no?, entre personas, salvo que hagamos una higiene mala, no diferente de la que tú dices de la extrema limpieza, ¿no? Yo que yo conozca no hay estudios. Sí que hay estudios de personas que viajan, por ejemplo, pues, japoneses que viven en Estados Unidos que viven en Japón. Sí que la microbiota en concreto no se ha estudiado, sí que los cambios de enfermedades que ellos tienen. Por ejemplo, los japoneses tienen mucho cáncer gástrico y menos de colon. Entonces, cuando esas poblaciones migraron a Estados Unidos, tardaron hasta 2 generaciones en adquirir los hábitos, en adquirir la prevalencia de enfermedades como los americanos, ¿no?, el cáncer de colon. Nosotros nos parecemos a Estados Unidos con 15 años de diferencia, ¿no?, más o menos, en cuanto a enfermedad inflamatoria y cáncer. Eso está muy estudiado, pero el tema de la microbiota en concreto yo no lo conozco. El COVID sí que ha influido negativamente en la microbiota y posiblemente el exceso de celo, de estar muy, muy protegidos, a la microbiota no le ha venido bien. A la microbiota le viene bien que haya muchos hermanos, que seamos un poco guarrillos, y entonces eso a la microbiota le viene bien porque se mezcla, ¿no? No hay que tampoco aconsejar ser guarrillo, ¿no? Pero me refiero que eso, y los pediatras lo saben, que cuando había hermanos, a mí de pequeño me han dicho, vete a casa de fulanito que tiene sarampión, o que tiene no sé qué, ala, y allí todos pegaditos hay, ¿no? Y eso tampoco es malo, ¿no? Eso no sé cómo le llama la teoría de los iguales. Entonces eso yo creo que nos hemos pasado. O sea, hemos pasado, como decía antes Javier Castillo, hay que ser sensatos. Hay que limpiar, ser sensatos y no extremarse, ¿no? Doctor Castillo, ¿algún apunte? Sí, vamos, hay que decir que los microorganismos se transfieren de muchas formas, ¿no? Y sin duda las medidas higiénicas que hemos tomado para evitar la transmisión, en este caso por vía respiratoria y por contacto, que es la que predominaba en el COVID, ha hecho que durante mucho tiempo el grupo de enfermedades que se transmitían a través de estos mecanismos, tanto de aparato respiratorio como incluso de digestivo, disminuyeron. Pero claro, esta no es una situación que podamos mantener indefinidamente. Luego, por tanto, yo creo que lo razonable, el sentido común, pues nos habla de que tenemos que volver a convivir con normalidad y, bueno, ponernos en contacto entre nosotros y también, por supuesto, nuestras floras. Gracias a los dos por participar en esta actividad divulgativa del Colegio de Médicos. Gracias a ustedes por venir a esta sesión. Si les ha gustado,
Pues les emplazo a la próxima, que será el 26 de noviembre, y vamos a hablar de salud bucodental. A las 7 de la tarde les espero el 26 de noviembre. Gracias.